¿Qué es el mercantilismo? El mercantilismo nace en Europa en el siglo XVI hasta la mitad del siglo XVIII. Este se dio entre la transición del feudalismo y el capitalismo. Se puede entender como un conjunto de políticas o ideas económicas que tenía como fundamento el mercado y decían que la verdadera riqueza de los pueblos estaba en la cantidad de oro o plata que pudiera acumular de su comercio con el resto del mundo. ¿Quiénes eran los mercantilistas? Los mercantilistas estaban interesados principalmente en encontrar la política económica capaz de permitirle al Estado ser más rico y más poderoso, no en obtener una reflexión sistemática sobre el funcionamiento económico. Sus ideas se expresaban sobre todo los intereses y las ambiciones de todos los mercaderes, que formaban parte de una nueva clase social en ascenso, la burguesía. La preocupación de los mercantilistas giraba alrededor de la acumulación de metales preciosos, fundamentalmente el oro. Los mercantilistas fueron los que dieron origen al proteccionismo económico y la intervención del Estado en la economía. Por proteccionismo económico entendemos una doctrina que intenta favorecer la producción nacional frente a la competencia extranjera, haciendo pagar impuestos por la importación de productos extranjeros y favoreciendo así a los nacionales con medidas especiales. Los mercantilistas pensaban que la riqueza provenía del intercambio, mediante el cual algunas naciones eran favorecidas y otras no. No habían comprendido aún, como más tarde lo hicieron los pensadores clásicos, que la fuente de la riqueza era el trabajo. Evolución del mercantilismo. El mercantilismo como conjunto de ideas económicas se dividió en tres fases. La primera fue el bullonismo, que fue el mercantilismo español. La segunda, el cobertismo, que fue el mercantilismo francés. Y la última, el comercialismo, que fue el mercantilismo británico. Los estados obtenían este oro mediante tres vías. Extrayéndolo de las colonias, como era el caso de España con respecto a América, por medio del comercio exterior, o sea, vendiendo productos locales en el extranjero, exportaciones, o prohibiendo o restringiendo la compra de producción extranjera, importaciones. Y la última, gracias a la guerra y la piratería. Su principal exponente fue Martín de Azpilicueta, quien se ocupó de los efectos económicos de la llegada de metales preciosos a América. El colbertismo es el nombre que se da a una doctrina económica del siglo XVII, elaborada por Juan Bautista Colbert, ministro de Finanzas. Como pensamiento económico sugería que una de las principales funciones del Estado es promover la producción de riqueza en un país a fin de financiar los gastos de Estado, mediante el fomento del desarrollo económico nacional. Las principales características del colbertismo son: primero, la acumulación de riqueza en la forma de lingotes a través de una balanza de pagos excedentaria y el aumento del producto de los impuestos. Segundo, proteccionismo del mercado y productores internos. Tercero, subsidios a las exportaciones. Cuarto, implementación de dirección fiscal. Comercialismo. Su principal exponente fue William Petty. Ve en el comercio exterior la fuente de la riqueza de un país. En la medida en que algunos puestos de comercio conquistaron algunas colonias, el mercantilismo británico extendió sus ganancias y amplió las fronteras. Sus famosos productos textiles, papel y alumbre fueron solo algunos de los productos que hicieron un gran éxito en Gran Bretaña, en los mercados extranjeros. El pensamiento mercantilista se puede sintetizar a través de las 9 reglas de von Harnack. Primera, que cada pulgada de suelo de un país se utilice para la agricultura, la minería o las manufacturas. Segunda, que todas las materias primas que se encuentren en un país se utilicen en las manufacturas nacionales, porque los bienes acabados tienen un valor mayor que las materias primas. Tercera, que se fomente una población grande y trabajadora. Cuarta, que se prohíban todas las exportaciones de oro y plata y que todo el dinero nacional se mantenga en circulación. Quinta, que se obstaculicen tanto cuanto sea posible todas las importaciones de bienes extranjeros. Sexta, que donde sean indispensables determinadas importaciones deban obtenerse de primera mano a cambio de otros bienes nacionales y no de oro y plata. Séptima, que en la medida que sea posible las importaciones se limiten a las materias primas que puedan acabarse en el país. Octava, que se busquen constantemente las oportunidades para vender el excedente de manufacturas de un país a los extranjeros, en la medida necesaria a cambio de oro y plata. Novena, que no se permita ninguna importación si los bienes que se importan existen de modo suficiente y de acuerdo en el país. La fisiocracia. La fisiocracia o fisiocratismo era una escuela de pensamiento económico del siglo XVIII, fundada por Francis Quesnay, Annie Robert, Turgot y Rafael Celorio en Francia. Principales características.
Los fisiócratas fueron los primeros en reflexionar sobre la actividad económica y en explicarla como un todo, es decir, como una disciplina sujeta a determinadas relaciones y leyes. Esta escuela consideraba a la tierra como la fuente única de riqueza de las naciones. Varios de sus principales exponentes como Quesnay y Turgot opinaban que un pueblo sería más rico y más poderoso cuanta más tierra y mayor producción agrícola tuviera. En materia económica se pensaba que la única actividad humana capaz de producir una nueva riqueza, es decir, agregar un nuevo valor, era la agricultura. El impuesto. El impuesto constituye sin lugar a duda uno de los aspectos más importantes de la escuela de los fisiócratas. A pesar de sus ideas de libertad, dejan en manos del Estado la solución al problema. Este tiene que recaudar el impuesto porque de no hacerlo, ¿cómo se pagarían los gastos que implica dar seguimiento, instrucción, así como hacer los anticipos territoriales? Dentro de la fisiocracia, la única posibilidad de obtener dinero para que el Estado sufrague sus gastos es de producto neto, mediante un impuesto. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la escuela fisiócrata? El primero, orden natural, actividad humana en armonía con la naturaleza. Segundo, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. El tercero es el énfasis en la agricultura. Cuarto, impuestos a los terratenientes. Quinto, interrelación de la economía. Principales autores y representantes de la fisiocracia. Francis Quesnay, fundador de la Escuela de la Fisiocracia, sostuvo dos teorías fundamentales en esta doctrina, una teoría de la agricultura y la otra del orden natural y de libertad. Rechazó la creencia mercantilista de que los metales preciosos constituyen la riqueza. Tampoco aceptó la riqueza en la producción de obras de la industria. Anne y Robert Turgot. Turgot no consideró a la propiedad como una institución recogida por el orden natural, sino por un hecho histórico, una creación humana consagrada por la sociedad en razón de su utilidad. Turgot puso de manifiesto los aspectos ventajosos de la utilidad del comercio y de la industria, adoptó la causa del dejar hacer, dejar pensar, aunque a veces se contradice acerca de la esterilidad del comercio y de la industria. Turgot fue más liberal que Quesnay en cuanto no admitió la limitación legal del interés. Además, fue el más duro de los fisiócratas y su mayor aportación fue hacer revolucionar la fisiocracia hacia el liberalismo que se mejoraría durante el siglo XIX. Algunas conclusiones sobre el mercantilismo. El mercantilismo es una teoría económica que se basaba en la riqueza de una nación a través del oro y la plata. Esta teoría generó gran competencia en los mercados, pues se necesitaba vender mucho y comprar muy poco. También generó la expansión y el dominio de nuevas tierras. Cabe aclarar que para los fisiócratas la agricultura era la única actividad efectivamente productiva, ya que de esta dependían las demás. El interés de los fisiócratas en gran parte era la definición de la estrategia macroeconómica de desarrollo de políticas coherentes. Los fisiócratas fueron partidarios del dominio ilimitado de la propiedad privada, de la libre competencia y de la libertad de comercio exterior. Ellos fueron los primeros en la historia de las ideas económicas que intentaron analizar las leyes de la reproducción y la distribución del producto social global bajo el capitalismo.